Bien, y vamos a compartir entonces clase de repaso. Ahí se ve bien el ejercicio. Sí, profe, se ve bien. Bueno, Sí, profe, se ve bien. bien, entonces vamos a comenzar, ¿sí? Con esta clase de repaso. Vamos a ir viendo un par de ejercicios. Y por ahí, bueno, en este primer ejercicio ya está la fórmula de lo que nos pide, pero por ahí vamos a aprovechar de que vayan aportando o comentando ustedes. Si hay algo que que ya saben, lo pueden ir comentando, o si no, van mirando el cuadernillo ahora, ¿sí? Y vamos resolviendo. Y cualquier consulta, vamos a tratar de responderla. Este primer ejercicio nos dice lo siguiente. Dice que se plantea una encuesta para determinar los gastos médicos familiares anuales promedios, ¿sí?, de los empleados de una compañía. La gerencia de la compañía quiere tener 95% de confianza de que el promedio de la muestra es correcto, con aproximación de más o menos 50 pesos de los gastos familiares reales. Y también tenemos como dato que un estudio anterior indica que la desviación típica poblacional, ¿sí?, fue de 400 pesos. Entonces, lo que nos pregunta acá es ¿qué tan grande es el tamaño necesario de la muestra? Entonces, lo que tenemos que hacer o encontrar es el tamaño de n, el tamaño de la muestra, de cuánto debe ser la muestra que vamos a tomar, ¿sí?, para tener un nivel de confianza del 95%, ¿sí?, que no, de un 95% de confianza, ¿sí?, que los gastos familiares estén más o menos un 50%, un 50 pesos, y que sabiendo que la desviación típica poblacional es de 400 pesos. Entonces, tenemos como dato que el error va a ser 50, es decir, más o menos 50 pesos, es nuestro error permitido, o mejor dicho, el error de la gerencia. El nivel de confianza, que es 95%, es decir, que nuestro 1 menos alfa va a ser 0,95, también es el nivel de confianza que quiere tener la gerencia de la compañía. Y como datos tenemos que la desviación típica, ¿sí?, ojo acá, desviación típica, es decir, sigma, es de 400 pesos. Tenemos que encontrar n. La fórmula que vamos a aplicar, ¿sí?, es esta fórmula de que n es igual a z al cuadrado por sigma al cuadrado, es decir, la varianza poblacional, sobre el error al cuadrado. El z va a estar asociado a la probabilidad, al nivel de confianza, ¿sí?, a este 0,95. Después, sigma al cuadrado, la varianza, lo vamos a tener como dato, y el error también. Entonces, en este caso, para aplicar la fórmula del tamaño de n, recuerden que si el ejercicio nos pide encontrar el error, o la desviación típica, o z, lo que tenemos que hacer es pasaje de término, ¿sí? Pero sabiendo esta fórmula, ya después aplicamos pasaje de término y podemos obtener cualquiera de los otros valores. Entonces, como les decía, lo que es el error, ¿sí?, lo tenemos, es 50 pesos, entonces sería 50 al cuadrado. La desviación típica poblacional tenemos que es 400, entonces en esta fórmula nos quedaría 400 al cuadrado. Y lo que nos falta calcular o saber qué valor asume es z, que va a estar relacionado al nivel de confianza, que es 0,95. Entonces tenemos que buscar cuál es el valor asociado a z para elevarlo al cuadrado y de esa forma obtener el tamaño de n. Entonces, lo que tenemos que plantearnos, ¿sí? Ustedes, esto creo que lo preguntaron en alguna de las clases en su momento, si era necesario hacer el gráfico o no, es como a ustedes les resulte más práctico. Por ahí hay gente que se ubica más con el grafiquito, aunque sea un gráfico chiquitito ahí nomás en la hoja, se ubica mejor. Entonces lo pueden realizar, o en el caso del parcial pueden hacer el gráfico en una hoja aparte de cálculos auxiliares, digamos, que tengan ustedes ahí. Y
quien no necesite el gráfico, está bien, puede prescindir del gráfico, digamos. Profe, yo tengo una duda, porque yo a nivel de confianza, digamos, cómo sacar el Z ese que usted saca 0,9775, hago 1 menos 0,95 dividido 2 más 0,50. O sea, hago como hacíamos en estadística y probabilidad. ¿Cómo haces? 1 menos 0,95, Sí, y a eso lo sí, dividís por 2. sí, más 0,50. Y me da siempre Z, así. Yo después de hacer el dividido 2 le resto 1 y ahí me queda Bien, 0,97, por ejemplo. también es cualquiera digamos, de los razonamientos para llegar a la probabilidad son válidos. Creo que ahí yo estaba entendiendo mal lo que me decía recién la compañera, en dónde estaba el signo menos. Pero sería 1 menos el 0,95 dividido 2 más 0,50. Sí, así. Exacto. Sí, también vas a llegar Pero a la misma lo probabilidad. escribimos en el parcial así. Sí, sí, también Ah, bueno. es válido. De hecho, Bueno. en los ejercicios de probabilidad del año pasado, veíamos las 2 o 3 formas de llegar a ese valor, ¿sí? Y son válidas, digamos. Podrían hacer como 1 menos el 0,95 sobre 2 más 0,50, o 1 menos alfa sobre 2, o 0,95 más 0,25, es decir, 0,95 más alfa sobre 2. Cualquiera de las 3 alternativas es válida. Siempre tienen que tener presente que ustedes lo que van a estar buscando es la probabilidad acumulada desde este punto que yo les marco acá, que sería el z, ¿sí? Hasta menos infinito. Es decir, les tendría que dar la probabilidad de toda esta área. ¿Sí? Pero las 2 alternativas que ustedes nombraron recién son válidas, digamos, y correctas. Y ahí pregunta Santiago si es lo mismo que en la fórmula, en vez de tener el cuadrado en cada dato, abarcar todo el cociente del cuadrado. Sí, sí, por las propiedades de la potencia, y podemos tener z por sigma sobre el error, todo eso elevado al cuadrado. Pero nosotros lo planteamos de esta forma, ¿sí? Porque es más simple para después ir despejando si tenemos que calcular otro dato, digamos. ¿Sí? Por ahí es. Esto también es de acuerdo a cada uno lo que les resulte más sencillo o más práctico, digamos. A mí me es más sencillo saberme esta fórmula y después si me piden el error, yo de acá despejo. ¿Sí? Paso multiplicando, dividiendo, aplico raíz cuadrada y listo. Pero también es válido lo que dice Santiago. Bien, en este caso teníamos como dato, habíamos visto, teníamos el error que era 50, la desviación típica que era 400, ¿sí? Teníamos que elevarla al cuadrado, el error también, y teníamos que ver cuál era el valor de z. Ese valor de z, cuál era el valor de z que se correspondía a nuestro nivel de confianza del 0,95. Entonces, como tenemos que ese 0,95, que nuestro nivel de confianza es una probabilidad central, nos van a quedar, ¿sí?, un área a la derecha y un área a la izquierda. Que esa área a la derecha y a la izquierda va a ser la probabilidad que nos resta o que nos falta desde este 0,95 hasta 1, ¿sí? Porque debajo de toda el área o debajo de toda la curva teníamos la probabilidad era 1. Entonces, lo que vamos a tener en esas áreas celestes va a ser lo que nos falta para llegar a 1, pero dividido 2, porque tenemos un poco, una parte del lado derecho y otra parte del lado izquierdo. Y como la distribución normal es simétrica, si vamos a tener igual, digamos, del lado derecho que del lado izquierdo. Es por eso que tenemos lo que simbolizamos como alfa sobre 2 en el lado derecho y alfa sobre 2 en el lado izquierdo. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que buscar un z, ¿sí?, tal que la probabilidad desde ese z hasta menos infinito, porque así es como nos da la información la tabla, sea 0,95, que es la parte esta que tenemos en blanco, más 0,025, que es esta área celeste. Lo cual es un z, ¿sí?, de 0,9775 de probabilidad. Vamos a ir a la tabla y encontramos que ese z es igual a 1,96. Entonces, ahora sí tenemos el valor de z, tenemos el valor de sigma y el valor del error. Entonces, volvemos a
plantear la fórmula, ¿sí? Del tamaño de la muestra, n era igual a, vuelvo a repetirlo varias veces para que se grabe la fórmula, nos queda que n, que es el tamaño de la muestra, es igual a z al cuadrado por sigma al cuadrado sobre el error al cuadrado. Entonces el valor de z lo acabamos de calcular, es 1,96 al cuadrado por la desviación típica que teníamos, que era 400, es decir, sigma elevado al cuadrado, sobre el error, que eran 50 pesos, elevado al cuadrado. Resolvemos todo esto, ¿sí? Y vamos a obtener que n debe ser mayor o igual a 246. Recuerden siempre, en este caso que estamos calculando o buscando el tamaño de n, es decir, de la muestra, redondeamos hacia arriba, ¿sí? Y por último, respondiendo de una forma integral con toda la información que teníamos en el enunciado, podemos decir que el tamaño de muestra adecuado para no cometer un error mayor a 50 pesos por arriba o por debajo, ¿sí? Con una probabilidad del 0,95 y conociendo que la desviación típica poblacional es de 400 pesos, ese tamaño debe ser mayor o igual a 246. Bien, ahí Julián pregunta por qué mayor igual y no igual. Porque siempre nosotros, ese es el número mínimo de n, ¿sí? Del tamaño de la muestra, que debemos tener para, como bien nos dice acá la respuesta, no cometer un error mayor o menor a 50, tener una probabilidad, un nivel de confianza del 0,95 y sabiendo que la desviación típica es tanto. Nosotros podemos tomar muestras mayores, ¿sí? No es que solo tenemos que tomar una muestra de 246, podemos tomar una muestra de 247, o de 250 o de 300, ¿sí? No es que es sí o sí ese valor que obtenemos. Podemos calcular, perdón, buscar una muestra de ese tamaño o mayor. Lo que nunca vamos a poder hacer es buscar una muestra de tamaño menor al que nos dé el n. Es por eso que siempre, cuando hablamos de tamaño de muestra, hablamos de mayor o igual. Es decir, porque puede ser ese valor o mayores, ¿sí? Podemos tomar una muestra de ese tamaño o más grande, ¿sí? Pero nunca menor. Ahí preguntan, ¿cómo me doy cuenta que el tamaño de la muestra es respecto de la media poblacional? Valentina, no entiendo la pregunta. Si querés prender el micrófono. Vale. Eso que explicó ahí de la n es lo que estaba en el teórico, que a medida de que la n se va aproximando a la m minúscula, se aproxima a la m mayúscula, es decir, a la población, el error tendría que ir disminuyendo. Por eso n mayor o igual, ¿o no? Exacto, sí. Y también va, digamos, no quiero mezclar los temas, pero va también de la mano con la propiedad de los estimadores, ¿sí? A medida que el n minúscula, este n se nos acerque al n mayúscula, ¿sí? El x bar, es decir, la media muestral, se va a aproximar al mu, a la media poblacional, ¿sí? Va, digamos, está como todo conectado. Pero Valentina, ahí no entiendo la pregunta de cómo me doy cuenta que el tamaño de la muestra es respecto de la media poblacional. No, cuando vos vas a sacar el tamaño de la muestra, tenés que encontrar justamente eso, el tamaño de la muestra, el del n. ¿Sí? Observen que aquí en lo que es este ejercicio, en ningún lugar tenemos lo que es proporciones o media, o el valor de la media muestral o la media poblacional.
acá estamos en la unidad 3, si no me equivoco, ¿sí? En lo que es error, riesgo y tamaño de la muestra. No estamos, además nunca vamos cuando estamos buscando el tamaño de la muestra, justamente buscamos un tamaño de la muestra para obtener después lo que sería la media o la varianza estimada o muestral. Nunca vamos a estar con el dato de la media poblacional, ¿sí? Pues si ya conocemos la media poblacional, ¿para qué vamos a querer calcular el tamaño de la muestra, sacar una muestra si ya tenemos los datos de la población? Profe, Sí, yo lo que le quiero preguntar, o sea, es, cuando calculamos el tamaño de la muestra, sí. ¿lo podemos hacer por la estimación de mu o la estimación de p? Por la estimación de mu o la estimación de p. Sí, tenemos dos fórmulas para sacar la muestra, el tamaño de la muestra. A ver, dame un segundo. Pero, el tamaño de la muestra, tenemos varias fórmulas, pero una sola para sacar lo que es el tamaño de la muestra, que es n. Claro, Sí, pero vale. en la estimación de p tenemos que n es igual a z al cuadrado por p estimado por 1 menos p estimado sobre el error al El cuadrado. error al cuadrado. En ese caso Sí. es cuando estás trabajando así como así con la proporción. Lo que cambia es en la fórmula, donde está acá Polo, lo que te cambia es esta partecita nada más de la fórmula. Claro, pero yo lo que no me doy cuenta es cuando tengo que aplicar esta cuando es por mu, digamos, cuando es la estimación de mu. ¿Cómo me doy cuenta? Porque en la estimación de p sí me doy cuenta cuando tengo que aplicar esa fórmula. Porque vos en el caso de P vas a tener proporciones y en este caso te va a estar dando como dato el de la desviación típica. Entonces, si estás trabajando con desviación típica, no es una población dicotomizada y por lo tanto no tenés proporciones. Ah, claro, eso era, gracias. Si nosotros trabajamos con proporciones, ¿sí? Acá cómo obtener esta varianza, ¿sí? Se va a modificar, va a entrar lo que era P por 1 menos P. Pero si nosotros tenemos este dato directamente, ¿sí? No estamos, digamos, trabajando con una variable dicotomizada. No es... Estoy escribiendo la línea. Bueno. Bien. Ahora, ¿hay alguien que quería preguntar algo? Está, ahí era la única duda que me quedaba. Es decir, me quedan todas las dudas. ¿Valentina? ¿Qué? Entendido, no sé si te queda alguna duda. Ajá, bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Este segundo ejercicio que tenemos acá, ahí apago el micrófono, Valentina. Este segundo ejercicio, ¿sí? Ya es una estimación por intervalo. Nos dice que se va a vender un nuevo cereal para desayunos, ¿sí? Como prueba de mercado, durante un mes en las tiendas de una cadena de autoservicios. Los resultados de una muestra de 36 tiendas indicaron ventas promedio de 110 unidades con una desviación típica estimada de 20. Entonces ahí tenemos la muestra de 36, la ventas promedios de 110 unidades y la desviación típica estimada de 20. Entonces nos pide que establezcamos una estimación del intervalo con un 95% de confianza de las ventas promedios reales, ¿sí? De este nuevo cereal de desayunos.
Y después nos dice, si la cadena tiene 100 tiendas, establezca una estimación de intervalo a un 95% de confianza de las ventas totales, ¿sí?, de este producto en las cadenas de la tienda de autoservicio. Entonces vamos a ir al primer inciso que nos pide establecer la estimación por intervalo, un 95% de confianza, de las ventas promedio de este nuevo cereal. Entonces, del enunciado, nosotros tenemos, vamos un cachito más abajo, nosotros tenemos el tamaño de n, que es 36, ¿sí? Las ventas promedio, que son 110, la desviación típica estimada, que son 20, nuestro nivel de confianza, nuestra probabilidad, que va a ser 1 menos alfa igual a 0,95, y el Z, que va a estar asociado a un nivel de confianza del 95%, es decir, una probabilidad de 0,95 central. Por lo tanto, vamos a estar buscando un Z de 0,975, que es el Z de más menos 1,96, es decir, positivo para el límite superior, negativo para el límite inferior. Entonces, en este caso tenemos que realizar una estimación, ¿sí?, por intervalo para la media, ¿sí?, de las ventas, o lo que es las ventas promedio. ¿Se acuerdan ustedes que vimos tanto en el práctico como en el teórico que para el caso de la estimación por intervalo para la media teníamos 3 casos? ¿Alguien se acuerdan cuáles eran esos 3 casos? Sí, profe, varianza poblacional conocida, muestra cualquier tamaño, varianza desconocida, depende del tamaño. Si la n es mayor a 30 o menor o igual a 30. Bien, esos eran los 3 casos. Y entonces, en este ejercicio, ¿en cuál de los 3 casos estaríamos? ¿En el primero, segundo o tercero? En el segundo. Bien, ¿por qué? La n es una desviación típica estimada y el n es mayor a 30. Muy bien. Y entonces, si tenemos la desviación típica estimada, ¿qué implica eso? Una varianza que no es conocida. Exacto, muy bien. Entonces, como tenemos como nos da y tenemos la desviación típica estimada, quiere decir que desconocemos la varianza. Entonces estaríamos, digamos, en el segundo o tercer caso, porque la varianza es desconocida. Pero como el n es mayor a 30, estamos en el segundo, ¿sí? Desconocida la varianza poblacional, ¿sí? Siempre estamos haciendo referencia a si conocemos o desconocemos la varianza poblacional. Entonces, recuerden ustedes que la desviación típica, si nosotros la elevamos al cuadrado, es la varianza. Pero en este caso tenemos la desviación típica estimada. Por lo tanto, si la elevamos al cuadrado, vamos a obtener la varianza estimada. Entonces, si estamos estimando la varianza, es porque desconocemos la varianza poblacional. Entonces, la fórmula, ¿sí?, para de los límites inferior y superior en esta estimación por intervalo, como bien dijeron ustedes, del segundo caso, para el intervalo de confianza para la media, nos queda de la siguiente forma. El límite inferior es x barra, es decir, la media, menos el z de 0,975 por la desviación típica estimada, ¿sí?, porque estamos en un caso de varianza poblacional desconocida, sobre la raíz de n. Entonces, con los datos que tenemos del ejercicio, nos va a quedar x barra era 110, menos 1,96, que era el valor de z, por 20, que era la desviación típica, sobre la raíz cuadrada de 36, que era el tamaño de n. Resolvemos esto y nos da el límite inferior, 103,47. Y para el límite superior, nos va a quedar x barra más el z de 0,975 por sigma sobre raíz de n. Reemplazando esto con los datos del enunciado, nos va a quedar 110, que es el valor de x barra, más 1,96, que era el valor de z, por 20, que era el valor de la desviación típica, sobre raíz de 36. Resolvemos todo esto y nos queda 116,53 para el límite superior. Entonces, el intervalo de confianza para las ventas promedios de este nuevo tipo de cereal
¿sí? Va desde 103,47 a 116,53. Y después el inciso B, dentro de este mismo ejercicio, nos dice que si la cadena tiene 100 tiendas, establezca una estimación de intervalo a un 95% de confianza de las ventas totales del producto de la cadena. ¿Qué creen que deberíamos hacer aquí entonces para obtener una estimación por intervalo de las ventas totales, ¿sí?, de este producto en las 100 tiendas? ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio que hagamos? Me parece, profe, que lo que cambia es n nomás. Tenés que trabajar con distinto n. Con distinto n. ¿Por qué cambiaría el n? Va, estimé, no leí la consigna, pero estimé que el n era la cantidad de tiendas, no sé. Acá nos dice ahora si la cadena tiene 100 tiendas en total, ¿sí?, establecer una estimación por intervalo para las ventas totales, ¿sí?, de este producto, es decir, las ventas totales en toda la cadena de autoservicios. Lo que tenemos que hacer ahí, como bien dijo Santiago, es multiplicar los valores del intervalo que obtuvimos aquí arriba por las 100 tiendas en las cuales va a vender. Porque este intervalo que acabamos de estimar es el promedio o el intervalo para la media de ventas en un local, digamos, en una tienda. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar estos dos valores, es decir, el límite superior y el límite inferior de este intervalo por 100, que sería el total de lo que va a vender la cadena de tiendas. Es decir, si en una tienda vende 103, lo multiplicamos por 100 y nos va a dar 10.347, ¿sí?, que sería todo lo que va a vender la cadena. Entonces, hacemos como dijo el compañero, multiplicamos por 100 el límite inferior y el límite superior, ¿sí? Entonces el intervalo nos da desde 10.347, el límite inferior, y el límite superior 11.653. En el caso, para que cambie el tamaño de n, chicos, lo que nos tiene que decir el enunciado es ¿qué pasa si la muestra que se toma ahora es de 50 tiendas? ¿Sí? O se toma en 50 tiendas. ¿Sí? Tiene que hacer referencia a que se modifica el tamaño de n. Ay, perdón, ya me fui al otro. ¿Alguna duda al respecto de todo este ejercicio, lo que hicimos? Sobre todo para identificar en qué caso estamos de la estimación por intervalo para la media. Bueno, supongo que quedó claro. Vamos a avanzar ahora entonces con el siguiente ejercicio. También continuamos con lo que es estimación por intervalo, pero estamos en otra situación. Nos dice, una agencia de informes de consumidores desea comparar el precio de una marca particular de un producto en dos ciudades diferentes. Se seleccionó una muestra aleatoria de 6 comercios en una ciudad y 8 comercios en otra ciudad con los siguientes resultados. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos para la ciudad 1 cuáles fueron los precios, ¿sí?, en cada comercio de los 6 comercios en donde se realizó la muestra, y la ciudad 2 en donde tenemos el precio de ese producto en los 8 comercios en donde se realizó la muestra. Luego nos dice que suponiendo una distribución normal en el precio del producto y con un nivel de confianza del 99%, nos pregunte si hay diferencia en las varianzas de las dos ciudades. Entonces, para responder esta pregunta que tenemos aquí resaltada en amarillo, si hay diferencia en las varianzas de las dos ciudades, ¿qué tenemos que hacer?
¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Como no tenemos las varianzas, hay que calcularlo con los datos de la muestra. Bien, exacto. Claro. Tenemos que calcular, estimar las varianzas. Primero Pero, calcular la media muestral y después, bueno, la desviación muestral también. bien. Y entonces, ¿qué estimación por intervalo vamos a estar? Teníamos, ¿se acuerdan? Varios casos. Estimábamos la media, la varianza, el cociente de varianza, la diferencia de medias y la proporción. ¿En cuál de esos 5 estaríamos? El cociente de varianza. Muy bien. Estaríamos en el cociente de varianzas o diferencia de varianzas. Y en ese caso, ¿qué es lo que tenemos que ver una vez que construyamos el intervalo? ¿Se acuerdan? Nosotros construíamos todo el intervalo para el cociente de varianza y después teníamos que ver si... Si va a contener el 1, para ver si hay diferencias entre las varianzas o no. Muy bien, exacto. Tenemos que ver si ese intervalo nos contiene o no al 1. Si contiene al 1, vamos a decir que no hay diferencia significativa entre las varianzas. Y por el contrario, si no lo contiene, ahí sí habría una diferencia entre las varianzas de las dos, entre la varianza del precio de las dos ciudades. Entonces, como dato tenemos N1 es 6, el tamaño de la muestra 1, y el tamaño de la muestra 2 es 8. El nivel de confianza con el que vamos a trabajar es 0,99. Y después vamos a comenzar con la ciudad 1. Tenemos que hacer, como dijo también un compañero hace un ratito, tenemos que calcular la media del precio para esa ciudad. Y, Profe, sí. perdón que lo corte. No, por favor. En el cuadro, si ponemos 2 veces el 100 en el dato del X, ¿podemos evitar poner la frecuencia? Sí, si pones 2 veces el valor 100, que es lo correcto, está bien. Nosotros acá lo ponemos, lo trabajamos con frecuencia porque por ahí cuando damos los datos ya con frecuencia, o mejor dicho, es un error bastante común en los parciales, tanto en esta como en la otra materia, que se olviden cuál es la fórmula de la media y de la varianza cuando trabajan con frecuencia. Entonces, por eso nosotros casi siempre en todos los prácticos los resolvemos trabajando con frecuencia como para recordarle cuál es la fórmula de la media y de la varianza cuando se trabaja con frecuencia. Pero si ustedes ponen 2 veces 100, porque digamos acá arriba tenemos 100, 100, 90, 140, 120 y 110, y ponen 2 veces el 100 porque tiene frecuencia 2, también es válido. Tienen que llegar al mismo valor de la media y al mismo valor de la varianza. ¿Sí? Profe, una pregunta con respecto a eso, porque a veces se me confunde, porque hay veces en el teórico que en la fórmula de la varianza se pone que es dividido por n, y hay veces que es por n sobre menos 1, perdón. Y generalmente yo pensé que era siempre por n menos 1, pero no sé si hay otro caso que sea por n solo. No, guarda con eso. Ustedes cuando lo dividen, cuando la varianza la dividen por n, la están dividiendo por n mayúscula, ¿sí? Que es el tamaño de la población. Entonces lo que estamos obteniendo es la varianza poblacional, que se simboliza con sigma al cuadrado, nada más. Y cuando lo dividimos por n-1, el n siempre es el n minúscula y que es el tamaño de la muestra. Y por ende, como estamos dividiendo por n-1, que es el tamaño de la muestra, el n, lo que vamos a obtener es la varianza estimada, ¿sí? Que la simbolizamos con sigma sombrerito o sigma bonete. ¿Sí? Pero siempre tengan presente esa diferencia. Cuando le estamos restando 1 es porque estamos calculando la varianza muestral, ¿sí? Y el n es el n minúscula, que es el tamaño de la muestra. Cuando lo dividimos simplemente por n, estamos calculando la varianza poblacional. Y el n es un n mayúscula, ¿sí? Porque hace referencia al tamaño de la población. ¿Sí? De 10, gracias. Sí. Bien. En este ejercicio, entonces, como dijo un compañero, vamos a tener que calcular la media y después con ese valor de la media también obtener lo que es la varianza.
Entonces aquí tenemos los cálculos de la media, que nos da 110 para la ciudad 1, y lo que es la varianza de la muestra 1, que nos da 320. Ustedes estos cálculos adicionales, ¿sí? Los desvíos al cuadrado, o otra columna si estuvieran aquí con los desvíos, por ejemplo, lo pueden ir haciendo también en un papel auxiliar, digamos, en este caso, para tener y, digamos, controlar, o por ahí si encuentran algún error es más simple si lo tienen anotaditos a la tabla. Y para la ciudad 2, que teníamos una muestra de tamaño 8, vamos a tener que hacer lo mismo, ¿sí? Acá tenemos varios valores que tienen frecuencia 2, si lo hacen de esta forma, o si repiten los valores, van a tener que llegar también al mismo resultado. Tenemos que la media de la muestra 2 es 127,5 y la varianza estimada, ¿sí? Para esta muestra 2 es de 764,29. Entonces, ahí tenemos lo que es la media para la población 1 y 2 y las varianzas estimadas para la población 1 y 2. ¿Y qué estadístico utilizábamos en este cociente de varianzas? ¿O qué distribución tenía el estadístico? Una F. Muy bien, una distribución F de Snetterton. Entonces, como en este caso nos pedía, vuelvo un cachito hacia arriba, teníamos que el nivel de confianza era 0,99. Entonces, nuestra F, ¿sí? Va a tener una probabilidad central de 0,99 y en ambas áreas, hacia la derecha y hacia la izquierda, nos va a quedar lo que le llamamos alfa sobre 2, ¿sí? Sería 0,005 hacia la derecha y 0,005 hacia la izquierda. La suma de todas estas probabilidades nos da 1. Entonces, los estadísticos K que vamos a utilizar, el K sub 1, que sería el K sub 1, es el K que vamos a utilizar para el límite inferior, ¿sí? Es un F de 5 y 7 grados de libertad, ¿sí? ¿Por qué? Porque teníamos la muestra de la población, el tamaño de la muestra 1 era 6, ¿sí? Entonces 6 menos 1 nos quedan 5, y la muestra de la 2 era 8, 8 menos 1 nos queda 7. Y en este caso la probabilidad que tenemos desde este punto hasta 0, ¿sí? Para este estadístico K sub 1, es 0,005, y que es esta probabilidad que tenemos la flechita azul, tenemos aquí. Esa probabilidad no la podemos encontrar en las tablas de la distribución F, ¿sí? Porque cuando teníamos probabilidades muy pequeñas no la podíamos encontrar, entonces tomábamos su recíproco. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es 1 sobre, y el valor de F que va a quedar en el denominador, le invertíamos los grados de libertad, es decir, en vez de 5,7 va a pasar a ser un F con 7,5, y también la probabilidad, en vez de ser de 0,005, va a ser la de 0,995. Este valor de F, con una probabilidad de 0,995, sí lo podemos encontrar en la tabla. Entonces, vamos a ir a la tabla a buscar un F de 7 grados de libertad en el numerador y 5 en el denominador, con 0,995 de probabilidad, y nos va a dar un valor de 14,2. Entonces nos queda 1 sobre 14,2 y obtenemos el valor del estadístico K sub 1, que es 0,0704. Y el valor del K sub 2 nos va a quedar el F de 5,7, ¿sí? 5 grados de libertad en el numerador y 7 en el denominador, y una probabilidad de 0,995, ¿sí? Porque estamos buscando un valor de K sub 2 que va a estar por aquí, ¿sí? Ese valor lo podemos encontrar directamente en la tabla y nos va a dar 9,52. Y ahora pasamos a la estimación de los límites inferiores y superiores. Para el límite inferior nos va a quedar el valor de K sub 1 por el cociente de las varianzas, ¿sí? El cociente de la varianza de la población 2, de la varianza estimada de la población 2 sobre la varianza estimada de la población 1. Entonces el K sub 1
que lo acabamos de calcular aquí arriba, era 0,0704, por la varianza estimada de la población 2 era 764, vuelvo un cachito, es esta que acabamos de estimar acá. Y en el denominador nos queda 320, que es la varianza poblacional estimada de la muestra 1, que teníamos acá arriba, que era 320. Resolvemos todo esto, ¿sí? El cociente y el producto, y nos queda 0,1681 para el límite inferior. Y para el límite superior nos va a quedar K sub 2, que era 9,52, por este cociente de varianzas nuevamente. Ya tenemos los valores de cada una de las varianzas, que es 764 dividido 320, y en este caso lo vamos a multiplicar por 9,52, que es el valor de K. Resolvemos todo esto y nos queda 22,73. Esto sería entonces el límite inferior y el límite superior de esta estimación por intervalo para la diferencia, o mejor dicho, el cociente de varianzas. Ahí alguien pregunta por qué se usa la distribución F, y una compañera responde porque es un cociente de 2chi. Exactamente, nosotros cuando hacíamos la estimación para la varianza sola, Julián, utilizábamos el estadístico chi cuadrado. Cuando hacemos la estimación del cociente de varianzas, lo que estamos haciendo es la división de dos varianzas, ¿sí? Y cada una de esas varianzas seguiría una distribución chi cuadrado. Entonces los estadísticos, o el estadístico mejor dicho, nos va a quedar como el cociente de 2chi cuadrado. Y nosotros vimos en la parte teórica de teoría de la pequeña muestra que la distribución F estaba definida como el cociente de 2chi cuadrados, ¿sí? Divididos sus grados de libertad. Entonces, en este caso, si yo para estimar la varianza usaba un estadístico con distribución chi, ahora que tengo que estimar un cociente de varianzas, y voy a estar dividiendo 2chi cuadrado, el estadístico va a tener una distribución F, ¿sí? Por la construcción teórica de la distribución de ese estadístico. Bien, y los grados de libertad, estos grados de libertad que tenemos aquí, que van a ser, el primero es del numerador y el segundo del denominador, salen del tamaño de las muestras que tuvimos, ¿sí? Es decir, del n de la ciudad 1 y de la ciudad 2. Entonces, en la muestra de la ciudad 1, que era 6, ¿sí? A mí me queda, los grados de libertad es n menos 1. Entonces me queda 6 menos 1, 5. Y la ciudad 2, el tamaño de n era 8. Tenemos aquí arriba, ¿sí? 8. Entonces los grados de libertad me quedan 8 menos 1, 7. De ahí salen los grados de libertad, ¿sí? Es decir, los grados de libertad están dados por n, que son el tamaño de la muestra, menos 1. Y siempre perdemos un grado de libertad cuando estamos estimando uno de los estadísticos. Ahí no quiero avanzar más. Entonces, ahora que tenemos el valor, ¿sí? De los límites inferiores y superiores, es decir, el intervalo, ¿qué podemos decir? ¿Qué es lo que teníamos que hacer que dijo alguien de... Una compañera dijo, una vez que teníamos el intervalo, teníamos que ver si contenía a qué valor. El 1. El 1, exactamente. Tenemos que ver si el intervalo contiene el 1. Y en este caso, ¿lo contiene o no? Sí. Sí, exacto. Contiene el valor 1, ¿sí? Porque va desde 0,16 hasta 22. Entonces, como el intervalo, ¿sí? 0,16 a 22, incluye al 1, ¿sí? Quiere decir que las varianzas son iguales o que no hay diferencia significativa entre las varianzas de estas dos ciudades. Digamos, no hay diferencia significativa entre la varianza de los precios de estas dos ciudades, ¿sí? O
¿Se entendió esa parte que no hay, como lo contiene el 1 y las varianzas son iguales, decimos que no hay una diferencia significativa entre las varianzas de las dos ciudades? Por ahí suena medio a trabalengua, por eso lo reitero. ¿Alguna consulta sobre este ejercicio de, digamos, estimación por intervalo para el cociente de varianzas? ¿Sobre el estadístico, sobre el intervalo? ¿Algo? No, profe, todo bien. Bueno. Bien, y entonces vamos a continuar con otro ejercicio más. Y... ok, vamos ahí. Este ejercicio, bueno, primero vamos a leerlo y después les hago el comentario. El ejercicio nos dice que durante 7 días se tomaron los tiempos que demoran 2 estudiantes para ir desde su casa a la universidad. Las medias fueron de 40,33 y 42,54 minutos. Y las varianzas estimadas, ¿sí?, fueron de 1,53 y 1,96 respectivamente. Las poblaciones son normales. Es decir, que tenemos 2 estudiantes que vemos cuánto tiempo demoran para ir desde su casa hacia la universidad. Para el estudiante 1, la media de tiempo es 40,33 y la desviación, perdón, y la varianza estimada, ¿sí?, observen que varianza estimada es de 1,53. Y para el estudiante 2, la media es de 42,54 minutos y la varianza estimada es de 1,96 respectivamente. Entonces, con esta información, si se tomaron durante 7 días los tiempos, ese es el tamaño de cada una de las muestras. Se nos pide que realicemos una estimación por intervalo a un nivel de confianza del 98% y diga si existe diferencia significativa entre las medias de ambas poblaciones, ¿sí? Es decir, entre las medias de las poblaciones. Nosotros acá tenemos las medias estimadas, es decir, tenemos x barra sub 1 y x barra sub 2. Lo que tenemos que decir es si hay diferencia significativa entre mu sub 1 y mu sub 2, que son las medias poblacionales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí para responder a este enunciado? ¿Qué opinan ustedes, chicos? Profe, diferencia de medias, y habría que ver si, si el intervalo contiene o no contiene el 0. Muy bien. Tenemos que hacer realizar una estimación para la diferencia de medias y ver si el intervalo contiene el 0 o no. Y en este ejercicio, ¿en qué caso estaríamos de la estimación para por intervalo para la diferencia de media? ¿En qué caso? Eso le iba a preguntar, profe. Estamos en varianzas estimadas, o sea, estamos en el 2 o el 3, pero ¿el n cuál sería ahí? ¿Sería el 2? No. O sea, me falta un n, dice lo que voy. ¿Por qué un n? Ah, no, son los días, son 7 días, claro. Exacto. Se tomaron 7 días para un estudiante y 7 días para el otro. Claro, está bien. Gracias, profe. Eso es lo que no entendí. Bien, muy bien el razonamiento. Son 2 estudiantes, tomaron 7 días para uno y 7 días para el otro. Entonces el n es para, digamos, n sub 1 es 7 y n sub 2 es 7 también. Y estamos en el tercer caso de diferencia de medias. Ahora, pregunto, y esta es si bien estamos en práctica, una consulta más teórica. Para poder realizar la estimación por intervalo para la diferencia de medias, ¿qué teníamos que saber antes para poder ver la diferencia de medias? ¿De qué teníamos que estar seguros? Además de que las poblaciones son normales, como nos dice aquí.
ahí. Nos dice que las poblaciones son normales. Pero, ¿qué debíamos saber antes para saber si podíamos aplicar la diferencia de medias? ¿Se acuerdan del teórico? O por ahí, digamos, si tienen los ejercicios a manos de diferencias de estimación por intervalo para diferencia de media, van a ver que en los enunciados le da un dato. Siempre le dice las poblaciones son normales y tal otra cosa. Que es una condición que ¿Puede ser, tenemos profe, el tamaño de la muestra? No, eso es para darnos cuenta en qué caso estamos. Si estamos en el primero, segundo o tercer caso. Tenemos que ver algo antes. Les doy una pista. Es algo respecto a la varianza. Hay que ver si son iguales. Si es conocida o desconocida. No, ahí alguien dijo, quedó medio, pero tapado, dijo hay que ver si son iguales. Yo, Son las varianzas no son iguales. ¿Cómo? Perdón. Que hay que ver si las varianzas son iguales, población normal y varianza igual. Exacto. Una de las condiciones que se deben cumplir para poder aplicar la estimación por intervalo para la diferencia de medias es que las poblaciones sean normales y las varianzas poblacionales, ¿sí? Poblacionales sean iguales. Nosotros acá tenemos como información las varianzas estimadas. Entonces, para hacer esta estimación por intervalo para la diferencia de medias, tenemos que saber si las poblaciones son normales, que lo tenemos como dato en el enunciado, y si las varianzas poblacionales son iguales. ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos a avanzar. Primero, a nosotros se nos pide que realicemos la estimación para la diferencia de medias. Pero para saber si podemos hacer esa estimación para la diferencia de medias, primero tenemos que ver si las varianzas son iguales. Si las varianzas son iguales, continuamos con la estimación por intervalo para la diferencia de medias. Si las varianzas no son iguales, no vamos a poder continuar. ¿Sí? Tengan en cuenta esa condición, ¿sí? Que está en el teórico y en los prácticos, digamos, de estimación por intervalo para la diferencia de media, siempre está la información, está en el enunciado. Pero si no está cómo son las varianzas poblacionales, ustedes tienen que primero corroborar esa situación, ¿sí? Que se cumpla eso. Y cuidado porque acá este ejercicio es un ejercicio muy lindo para tomar en los finales, porque integra todo. Entonces, primero, como nos dice acá, hay que comprobar si las varianzas poblacionales son iguales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es una estimación, primero una estimación por intervalo para el cociente de varianzas, y lo que acabamos de hacer en el ejercicio anterior. Entonces, vamos a buscar un K1, que va a ser un F de 6 grados de libertad en el numerador y 6 en el denominador, ¿sí? Esto sale que el N de las dos muestras es 7, entonces 7 menos 1 en el grados de libertad en el numerador y 7 menos 1 grados de libertad en el denominador. Como nuestro nivel de confianza es del 98%, la probabilidad en este caso va a ser 0,01. Tomamos recíproco. En este caso, al invertir los grados de libertad, que son 6 y 6, nos queda también 6 y 6. Y la probabilidad va a ser 0,99. Buscamos este estadístico en la tabla, porque sí ya lo encontramos. Nos da 8,47. Resolvemos este cociente, nos queda 0,1181 el estadístico del valor del K1. Y para el K2, que vamos a utilizar en el límite superior, nos queda F de 6,6, ¿sí? 6 grados de libertad en el numerador, 6 en el denominador y 0,99 de probabilidad. Justo en este ejercicio, como tenemos el mismo tamaño de n en el numerador y en el denominador, tenemos que buscar el mismo valor de f que en el caso 1. Nos da 8,47. Entonces, para el límite inferior nos queda K1 por el cociente de varianzas estimadas. Entonces nos queda 0,1181 por el cociente de las varianzas, que era
1,53 y 1,96 las varianzas estimadas. Entonces resolvemos este cociente y este producto y nos queda 0,1513. Y para el límite superior nos va a quedar K sub 2, que es 8,47, por el cociente de las varianzas estimadas. ¿Sí? Resolvemos todo esto, nos da 10,85. Y acá lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, observar, ver si este intervalo contiene al 1. Entonces, como este intervalo que va de 0,15 a 10 incluye al 1, vamos a decir que no hay diferencia significativa entre las varianzas de las dos poblaciones. ¿Sí? O que es lo mismo que las varianzas de las poblaciones son iguales. Entonces, como ya hicimos la estimación por intervalo para el cociente de varianza, vimos que las varianzas son iguales, podemos avanzar para la estimación por intervalo para la diferencia de medias. ¿Sí? Pero que sería, digamos, una estimación por intervalo para diferencia de medias con varianza poblacional desconocida, pero iguales. ¿Sí? No las conocemos, pero sabemos que son iguales por lo que acabamos de realizar recién. ¿Se entendió por qué hicimos este paso antes de ir a lo que nos pedía el ejercicio? ¿No se entendió nada? ¿Que hay tanto silencio? Bien, ahí hace una muy buena pregunta clara. Dice, si tienen que ser iguales en los 3 casos de diferencia de medios, solo en el último. No, en los 3 casos tienen que ser iguales las varianzas. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa en el caso 1? En el caso 1, las varianzas poblacionales son conocidas. Entonces, si son conocidas, las tenemos como dato, ya podemos ver ahí si son iguales o no. Es en el caso 2 y el caso 3, ¿sí? En donde las varianzas poblacionales son desconocidas, en donde vamos a tener que hacer toda esta estimación por intervalo para ver si son iguales o no. ¿Sí? En el caso 1 no es que no vamos a comprobar que se cumpla esto, sino que va a ser más fácil, porque en teoría, si estamos en el caso 1 y conocemos las varianzas, tenemos que tener la información. Exacto, como dice Julián, primero vamos a hacer una estimación por intervalo para el cociente de varianza. Salvo que el enunciado nos traiga la información de que las varianzas poblacionales son desconocidas, pero iguales. ¿Sí? Que así tienen algunos ejercicios del práctico son así, digamos. Les dice que son desconocidas, pero iguales. Y exacto, como dice Valentina, en el caso 2 y 3, para la diferencia de media, vamos a tener que construir esta estimación para el cociente de varianzas. ¿Sí? Recuerden, en el caso 1 no es que no hacemos nada, tenemos que comprobar también que sean iguales, pero en teoría vamos a tener esa información porque las varianzas son conocidas, entonces no va a ser necesario hacer un cociente, sino hacer una resta entre las dos varianzas y ver si son iguales o no. Bien, entonces en este ejercicio que nos pedía la estimación por intervalo para la diferencia de medias, con la varianza poblacional desconocida, aplicamos primero, hicimos la estimación por intervalo para el cociente de varianzas, ¿sí? Vimos que el intervalo contiene al 1, entonces no hay diferencia significativa, por lo tanto podemos avanzar con la estimación por intervalo para la diferencia de las medias de estas dos poblaciones. Bien, ahí Santiago pregunta, ¿este es el único caso de estimación por intervalo en el que hay que comprobar primero ese tipo de datos? O sea, para que no se confundan, cuando nosotros decimos estimación por intervalo para la diferencia de media, caso 1, caso 2 y caso 3. ¿Sí? Siempre en esos 3 tenemos que ver si las varianzas son iguales o no, para poder continuar con la estimación por intervalo para la diferencia de medias. Ahora,
Cuando nosotros estamos haciendo una estimación por intervalo para la media o para la varianza, no, porque no hay dos poblaciones, ¿sí? O cuando estamos haciendo para la proporción, tampoco, porque estamos analizando una sola población, ¿sí? Solamente tenemos que ver eso cuando hacemos la diferencia de medias, es decir, cuando comparamos dos poblaciones. Pero en esa diferencia de medias, que hay 3 casos, siempre tenemos que verlo, ¿sí? En algunos lo vamos a hacer ver más sencillo, como es el caso 1, y en otros, como el caso 2 y 3, vamos a tener que hacer toda la estimación por intervalo para el cociente. Claro, y ahí Valentina, en el caso 1, lo que vamos a tener que hacer es no restar las varianzas, sino hacer el cociente de las varianzas. Vamos a tener las dos varianzas y haremos el cociente directamente observando. Si las dos varianzas son 5, bueno, ya sabemos que son iguales, no es necesario plantear el cociente. En el caso de la estimación por intervalo, sí, porque tenemos que desarrollar y construir los límites, tanto inferior como superior, para obtener el intervalo. Bien. ¿Alguna duda más sobre esto? ¿O continúo con el ejercicio? Si no, voy continuando y si tienen alguna duda, le escriben en el chat. Entonces, para terminar este ejercicio, que lo que nos piden sí es la estimación por saber si hay diferencia entre las medias de las dos poblaciones. Entonces tenemos que hacer una estimación por intervalo. ¿Sí? Vamos a terminar de construir esos límites inferior y superior para la diferencia de medias con varianza poblacional desconocida o varianzas poblacionales desconocidas pero iguales y muestra pequeña y con un nivel de confianza del 98%. Entonces, como estamos trabajando en muestra pequeña, porque el n era 7 en la población 1 y 7 en la población 2, vamos a tener un estadístico t, ¿sí? Que recuerden que el estadístico t, los grados de libertad eran n sub 1, es decir, el tamaño de la muestra 1, más n sub 2, tamaño de la muestra 2, menos 2. En este caso nos quedaría 7 más 7 menos 2. Esperen que vamos a acercar un cachito más. Entonces nos va a quedar, ahí está. Entonces nos queda 7 más 7 menos 2, sería 7 y 7, 14, menos 2, 12, que son los grados de libertad de este estadístico. Y la probabilidad, ¿sí? Como ese 0,98 es central, sería un t con una probabilidad de 0,99. Buscamos en la tabla este estadístico t con 12 grados de libertad y 0,99 de probabilidad y obtenemos, ¿sí? el t de 2,681. Entonces, para el límite inferior vamos a tener la diferencia de medias, ¿sí? Es decir, x barra sub 1 menos x barra sub 2, es decir, la diferencia de medias muestrales, ¿sí? Y para el límite inferior es menos este estadístico t, que acabamos de calcular, ¿sí? Que va a ser con 12 grados de libertad y 0,99 de probabilidad, por toda esta raíz, ¿sí? Que dentro va a contener a lo que es el tamaño de la muestra 1 más el tamaño de la muestra 2 sobre el producto del tamaño de la muestra 1 por el tamaño de la muestra 2. Y eso va a estar multiplicado por los grados de libertad, ¿sí? De la muestra 1, por eso tenemos n sub 1 menos 1, por la varianza estimada de la población 1, más n sub 2, es decir, la muestra 2 menos 1, por la varianza estimada de la muestra 2, sobre n sub 1 más n sub 2 menos 2. Acá hay un 6 de más, ¿sí? Un error de tipeo. Entonces, pasando todo esto, ¿sí? Con los datos que tenemos, nos quedaría
40,33 menos 42,54. Esto que es la diferencia de las medias muestrales. Tenemos que restarle el t, que era de 2,681, por la raíz que nos queda. 14 sobre 49, que es esta primera parte, por 6, que sería el n1 menos 1, por 1,53, que es la varianza estimada de la población 1, más 6, que es el n sub 2 menos 1, por la varianza de la población 2, que es 1,96, sobre n1 más n2 menos 2, es decir, 7 más 7 menos 2, sería 12. Resolvemos todo esto y nos queda que el límite inferior es menos 4,1030. Profe, pero ¿qué intervalo dejamos al final? Porque o sea, a mí me da otra cosa, pensé que estaba mal hecha la fórmula, y me da mal porque yo puse primero el 42,54 y después el 40,33, y me queda en Bien, 0,3171. O sea, bien. cambia el análisis. No hay problema en ese caso. Ahora ya continuamos y vemos digamos, los valores van a modificarse por haber planteado al revés. Pero la conclusión, que es lo importante, va a ser la misma. ¿Sí? Porque lo importante aquí es si este intervalo contiene o no contiene el cero. ¿Sí? Claro, el superior también le va a dar negativo o menos de 0. Bien, entonces ahí vamos a ir resolviendo y vamos a ver qué nos quedan. Después, Lautaro, en todo caso, te pregunto cuáles fueron los valores que te dieron a vos y la conclusión debería ser la misma. Y ahí Santiago preguntaba en el chat si se podría elegir al revés los subíndices del X barra, ¿sí? Para que la primera diferencia de media sea positiva. Sí, es válido lo que acabo de responderle a Lautaro, digamos. La conclusión no se debería modificar. Y aquí en lo que nos queda el límite superior, tenemos x barra sub 1 menos x barra sub 2 más el t, ¿sí? De 12 grados de libertad y 0,99 de probabilidad por toda esta raíz. Entonces, el límite superior nos quedaría 40,33 menos 42,54 más, en este caso, en el límite inferior teníamos menos el 2,68, en este caso es más 2,68, por la raíz de 14 sobre 49, ¿sí? Que era la primera parte de la fórmula que está dentro de la raíz, por 6, que sería el n-1, por 1,53, que es la varianza 1, más 6, que es n sub 2 menos 1, por la varianza 2, ¿sí? Que es 1,96. Todo eso sobre lo que sería 7 más 7 menos 2, que es 12. Y obtenemos el límite superior menos 0,31. Entonces, en este caso, el intervalo va desde menos 4,10 hasta menos 0,31. Entonces, este intervalo no incluye al 0. Por ahí, Lautaro, vos que habías calculado al revés, ¿qué valores te daba el intervalo? Me dio todo el revés negativo, o sea, me quedo en el límite inferior el 0,317, pero positivo, y en el límite superior el 4,1029, pero positivo. O sea, no Perfecto. contiene al 0, por tanto la diferencia sí es significativa. Exacto. Entonces, ahí, si lo hacían de la otra forma, invirtiendo el orden de los x sub 1 y x sub 2, el signo de los valores iba a modificarse, ¿sí? Del intervalo, pero la conclusión va a ser la misma, como dijo Lautaro. ¿Sí? El intervalo no va a contener al 0, ¿sí? Por lo tanto, va a haber una diferencia significativa entre las medias de ambas poblaciones.
Bien. ¿Se entendió hasta acá? ¿No se entendió nada? ¿Alguna duda, consulta? Profe, cuando concluimos eso, ¿damos por terminado el ejercicio o hay que poner algo más? No, en este caso no hay no incluye el cero, entonces hay diferencia significativa entre las medias. Y listo, en este caso concluiría el ejercicio. Porque vuelvo hacia arriba. Lo que nos pedía el ejercicio era que realicemos una estimación por intervalos, ¿sí? A un nivel de confianza del 98%, y decir si existe diferencia significativa entre las medias. Entonces tuvimos que hacer primero la estimación para las varianzas para ver si se cumplía esa condición. Y una vez que obtuvimos la estimación por intervalos para la diferencia de medias, que es lo que nos pedía el ejercicio, respondemos que hay diferencia entre las medias. Y ahí finaliza el ejercicio. Bien, ¿alguna consulta sobre este tema u otro tema de la materia, aprovechando que estamos en esta instancia? No, profe, todo bien. Bueno. Entonces todos súper preparados para el jueves. Qué silencio. No sé si tener fe o miedo. Bueno, bien, se entendió, dicen algunos. Esperemos, bueno. Bien. Si no hay más dudas o consultas, detenemos la grabación